¿Pudieron leer? Por ahí, profe, en mi tutoría salió más que nada lo que es infección del tracto urinario, no tanto lo relacionado con los videos, pero por lo menos eso fue mi tutoría. Bueno, entonces vamos a abordar un poco. Ahora vamos a arrancar con otro tema, pero solamente por una cuestión de orden del PowerPoint, pero ya vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con infecciones urinarias. ¿Alguna otra cosa que haya surgido? Es un tema complejo para salud integral del adulto, patología urinaria, ¿eh? Tengan en cuenta que tienen todas las glomerulopatías, tumores renales, ¿de acuerdo? Además de la patología infecciosa. Toca temas también que tienen que ver con genética, ¿de acuerdo? Entonces no vengan crudos a un teórico online encima, ¿de acuerdo? ¿Mm? Pero vamos a ver algunas de las fotografías que eh, veníamos en una clase con el microscopio, ¿de acuerdo? Comparto pantalla. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿Cierto? Y ven el cursor moviéndose. Perfecto. Bueno, bien, esto, ¿qué les parece que es? ¿Qué órgano? Ustedes tendrán que hacer una descripción macroscópica. riñón. Un riñón, ¿no es cierto? Bien, fíjense cómo se denota la corteza de la médula, ¿de acuerdo? Esto es el seno renal, algo que es muy importante para, para a la hora de evaluar cómo se comportan los tumores, porque esta grasa, chicos, que ven acá, es, ahí escucho que están entrando otros chicos. Esto es considerado el afuera del riñón y se llama seno renal, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la pelvis, cálices mayores que se ven en esta macroscopía y el uréter. Bueno, y en uno de los polos se ve esta lesión, ¿de acuerdo? Que fíjense que es una lesión nodular, bien delimitada, que es heterogénea en su color, que alterna sectores amarillentos y otros sectores cavitados con material hemático. Si a esto lo tocáramos, es heterogéneo también. Tiene sectores que son más firmes y sectores que están reblandecidos. ¿De acuerdo? Es un tumor muy heterogéneo que le predomina lo amarillento. A esto, en patología hay un montón de nombres que son medios dogmáticos, características dogmáticas, pero la palabra que se usa mucho en esto es amarillo oro. Así que, si hacemos una descripción macroscópica de esta lesión, podríamos decir que esta es una pieza de nefrectomía que mide, supongamos, unos 13 centímetros por 10 por 7 centímetros en sus mayores dimensiones. Se reconoce una lesión tumoral en el polo superior que mide, vamos a poner 6 por 6 por 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces tendríamos que empezar a darle cortes. Y bueno, podríamos cortar un pedacito acá, a ver cómo se comporta con el borde, un pedacito acá, otro pedacito acá, algún sector más central, y después le vamos a dar a ver cómo se comporta con el parénquima, le podemos dar
cortecito acá a ver cómo con el seno renal, y le podemos dar cortecitos del ilio y del uréter. ¿Se entiende? Todo eso lo voy a mostrar y voy a ver los cortes histológicos. Bien, y acá tenemos un corte histológico. Bien, ¿en qué parte del riñón es este? Si tiene estas estructuras. ¿Qué son estas cosas? Histología normal. Los glomérulos. Los glomérulos, por lo tanto, ¿en qué parte estamos? Corteza. Corteza, perfecto. Acá hay una especie de, como que estuviera como compactado un tejido conectivo, que podemos decir que tiene el aspecto como que fuera encapsulado a una pseudocápsula, y acá esto que es lo central, lo que tenemos que tratar de dilucidar qué es. ¿Se entiende la diferencia? Acá vemos el parénquima, acá vemos el borde del tumor y acá el tumor. Es como que este corte histológico estuviera hecho acá. Si acá tengo la corteza, estuviera hecho acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Bien, entonces tenemos acá. Vamos con las preguntas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos establecido como, a ver, una forma de algoritmo para pensar un corte histológico? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? ¿Se acuerdan? Si es una lesión inflamatoria ¿O qué más? o tumoral. Exacto, digamos. La pregunta es muy general, es como para ir cercando el tema, ¿de acuerdo? Entonces podemos preguntarnos que si esto es una patología neoplásica, inflamatoria, y también que existen otras cosas, por ejemplo, en el trastorno genético en el riñón existen, ¿de acuerdo? Existen y son digamos, atendibles. Entonces, de estas tres cosas, ¿qué les parece? ¿Que es una lesión neoplásica, inflamatoria u otra cosa? Con esta macroscopía y este corte histológico. De tipo tumoral. Claro, es una lesión neoplásica, ¿de acuerdo? Entonces acá vemos el borde y acá nos vamos al centro de la lesión, es decir, vamos a hacer vamos a hacer un aumento mayor, vamos a suponer que este es estamos acá con este aumento, es el 4X, vamos a pasar al 10X y vemos esto en el centro del tumor. Es una lesión neoplásica. ¿Cuál será la segunda pregunta que tenemos que hacernos? ¿Se infiltra? A ver, ¿cómo sería la pregunta? Si la lesión tumoral infiltra o no. Claro, pero una pregunta más general es, para poderle poner nombre y apellido, es si la lesión es benigna o maligna. ¿Se entiende? Porque existe patología neoplásica. Y ahí sí te doy la razón cuando pensás en que la infiltración es un criterio de ¿qué? De malignidad. De malignidad. Pero ¿cuáles son los criterios de malignidad en general? A ver, esta es patología de tercer año. Historia de femicidio. ¿Cuáles son los criterios de malignidad? Eso tiene que quedar claro, chicos. Uno es el tamaño, por ejemplo. ¿Cómo? A ver de nuevo. Perdón, el tamaño. El tamaño es engañoso, ¿eh? Pueden haber lesiones que son enormes y son benignas. Y lesiones que son chiquititas y son malignas. Si no recuerdo mal. ¿La displasia puede ser? ¿Cómo? Perdón, que hablaron los dos puntos. ¿La displasia puede ser un...? A ver.
Esto es un criterio bastante subjetivo, pero algo de eso hay. Pero ¿cuáles son los rasgos principales para suponer que algo es maligno? La atipía celular. No deja de ser un criterio subjetivo, ¿se entiende? Subjetivo, Si porque este tiene, núcleo es más grande. Hay otros criterios que son más troncales. si tiene anaplasia o hace metástasis, puede ser. Bueno, ahí dijiste dos criterios, pero el principal de los que dijiste, a ver, el principal en cuanto a concepto general es si algo metastatiza. Y yo considero que lo que estoy viendo es metástasis o es un fantasma de metástasis, estoy suponiendo que la lesión es maligna. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Por Sí. ejemplo, si uno encuentra un nódulo en hígado, y no tiene que de taquito suponer nada, debe ser benigno esto. No, porque puede ser una metástasis. ¿Se entiende? Porque el hígado tiene tumores más frecuentes que son metastásicos que primarios, que de él mismo. ¿Se entiende? Si un paciente tiene un tumor de colon y hace un nodulito en hígado, y se tienen que activar todas las alarmas. ¿Se entiende? Si ustedes están evaluando una paciente que consulta por un nódulo en la mama y de repente en las imágenes le aparece un nódulo en pulmón, teniendo en cuenta que tiene un nódulo en la mama, no tiene que pensar, no, debe ser un nódulo benigno. No. Es al revés, se activa el fantasma. ¿Por qué? Porque suponer que anda una metástasis dando vueltas es que tengo que descartar que lo que estoy tratando es algo, sea algo maligno. ¿Se entiende la idea? ¿Se Sí. entiende la idea? Sí. Es activar el TNM, es decir, si una paciente tiene un tumor de mama y le palpo en la axila un ganglio grande y tengo que activar el concepto de metástasis. No tengo que suponer, no tengo que de taquito suponer nada, lo que pasa que debe ser un pelito de la axila interna. No. ¿Se entiende? Tengo que seguir el TNM. Entonces hay lugares en los que el mecanismo para pensar que sea metastásico es lo que tiene que primar, ¿se entiende? ¿Mm? Después, si se confirma que es benigno, es otro cantar, es otra cosa. Pero lo que tengo que desactivar es que no sea una metástasis. ¿Y cuáles son las vías de diseminación metastásica? Eso me lo tienen que decir ya y medio rapidito. Hemorrágica. Linfática y Linfática y hemática. Linfática, hemática y... Por continuidad. No me van a decir, ya estaba por decir, no me van a decir por continuidad, porque por continuidad es un T alto. Vamos a suponer, si yo tengo un tumor de recto que invade la vejiga, no es metástasis, es un T alto, ¿se entiende? Un T4, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. La Sí. tercera idea que no se tiene que olvidar es a través de las cavidades. Siempre tienen que suponer que una metástasis es que una célula es capaz de adquirir la suficiente mutaciones como para desprenderse del tumor, viajar por alguna de estas tres vías y a distancia poder formar otro tumor. ¿Se entiende? La contigüidad es siempre el mismo tumor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Entonces, el primer criterio de malignidad es la metástasis. Pero acá no podemos saberlo porque suponemos que es un tumor que están haciendo en el riñón y no sabemos si está haciendo metástasis o no. Podría. Bien, ¿cuál es el segundo criterio? Entonces, primero metástasis, el segundo criterio. Infiltración. Exacto. Que infiltre. Si infiltra, los tumores benignos, ¿cómo crecen? Porque crecen, pero crecen empujando, no infiltran, empujan.
¿De acuerdo? Entonces se van expandiendo, 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 expandiendo y van comprimiendo los tejidos periféricos. Esos son los benignos. Pero los malignos tienen la capacidad, la suficiente cantidad de mutaciones como para producir enzimas que degradan la matriz. Y la matriz se ve infiltrada por una lesión. Y cuando es un carcinoma, el tejido conectivo puede reaccionar haciendo lo que se llama reacción Desmoplásica. demoplásica. Es decir, que si yo interpreto reacción demoplásica, interpreto un estroma infiltrado. Por lo tanto, es un criterio de malignidad. Y acá lo puedo ver, porque todo este tejido conectivo que está como más duro, está siendo infiltrado por el tumor. Entonces yo puedo suponer que es maligno porque infiltra. ¿De acuerdo? Y el tercer criterio, ¿cuál es? Y acá sí, son los criterios que yo dije hoy, que tienen cierta subjetividad. Los cambios morfológicos. Exacto, que los cambios morfológicos, chicos, a ver, lo maligno puede ser mal diferenciado, pero también puede ser bien diferenciado de lo maligno, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo benigno suele ser bien diferenciado. Entonces ahí ya estamos jodidos porque es un criterio que es ni fu ni fa. Pero si algo es muy atípico, y bueno, yo con cierta tranquilidad puedo suponer que es maligno. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene la anisocariosis, la relación núcleo-citoplasma alterada, o sea, va ganando proporción el núcleo, los núcleos irregulares, incluso la actividad mitótica sea muy florida, sugiere un tumor proliferante, aunque hay tejidos que la regla es la mitosis, por ejemplo, en médula ósea, que haya mitosis es esperable. ¿De acuerdo? En una capa basal, en las criptas del colon o del duodeno o del intestino delgado, es lógico que haya mitosis. Si todo se tiene que cambiar más o menos, un epitelio dura una semana, imagínense, tiene que haber suficiente actividad mitótica. Pero en los tumores, la proliferación sería más en distintos lugares, no en lugares esperables. Por eso vieron que comienza a aparecer la subjetividad. Otra cosa, la necrosis. Si tiene necrosis, le juega en contra. Por más que uno tienda a pensar que, bueno, si el tumor se necrosa, es porque se está muriendo parte del tumor. No. Se necrosa porque prolifera muy rápido. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces, yo tengo como 3 grupos de criterios. La metástasis, la infiltración y los criterios morfológicos, que ahí es donde entra lo atípico. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Entonces, podemos decir con cierta tranquilidad, contestar la segunda pregunta es, esto es maligno. ¿Por qué? Porque lo veo que infiltra. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál es la tercera pregunta que tengo que hacerme? Chicos, ¿cuál es la tercera pregunta? Este jueguito lo venimos haciendo hace un par de años. Repasemos. La primera pregunta era si lo que estoy viendo es algo neoplásico, inflamatorio u otra cosa. La segunda pregunta es si es benigno o maligno. Porque en este caso dijimos que era una neoplasia. Si dijimos que era una neoplasia, la segunda pregunta es si es benigno o maligno. Y la tercera pregunta, si sabemos que es maligno, ¿cuál será? ¿Qué estirpe tumoral estoy viendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estirpe tumoral estoy viendo? ¿Este es un epitelio? ¿Es una neoplasia que genera epitelio? ¿Que genera mesénquima? ¿Que son las dos cosas? ¿Que son células germinales? ¿Es hemolipoide? ¿Es melanótica? Esas son todas las estirpes que más o menos, ¿qué es estirpe glial? Eso ocurre en el sistema nervioso.
¿Se entiende? Pero esas son las estirpes. Es como son las grandes familias de linajes celulares. ¿Se entiende? Epitelio, mesénquima, o ambos. Melánica, hemolizoide, glial. Esas serían todas las estirpes que el cuerpo tiene. Ahora, ¿qué les parece que hace esto? ¿Qué les parece? Epitelial. Hace epitelio, porque ustedes ven que pega una celulita al lado de la otra, no hace una matriz. Lo que hace es, tiene una voluntad de este tumor de generar células que están pegadas una al lado de la otra y te forma una trabécula, un nido, ¿se entiende? Y acá lo vemos que están como que dibujara algo, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien, entonces, ¿qué subfijo va a tener este tumor si lo que estoy viendo es, según estas preguntas, y ahí viene la cuarta pregunta. Si dijimos que es una neoplasia maligna de estirpe epitelial, ¿cómo se llamará? Carcinoma. Carcinoma. Y ahora viene la cuarta. Bien, ¿diferencia algo? ¿Hace algo este tumor particular como para que yo diga, mirá, lo que está haciendo este tumor es esta característica? Si es una glándula le llama adeno, y si hace epitelio escamoso le llama escamoso, ¿se entiende? ¿Hace algo esto? Sería adenocarcinoma. Pero, ¿qué características tienen las células que están viendo acá? Chicos, no leyeron nada. Son células claras. Claro, lo que estoy viendo, si ustedes hubieran leído, probablemente vos leíste, pero hubieran sabido que el tumor más frecuente del riñón se llama carcinoma de células claras. Y lo que estoy viendo son células claras, que tienen los citoplasmas bien definidos y pegaditos uno al lado del otro. Son células claras, por lo tanto, el diagnóstico de esto es carcinoma de células claras de riñón. Ahora una cosa, la nomenclatura, como habrán visto y estarán descubriendo a lo largo de estos años, tiene ciertos caprichos. En el riñón no se le llama adenocarcinoma. En el riñón se usa el nombre genérico de carcinomas. Los carcinomas de células renales, es decir, que los carcinomas cuya célula que lo genera es alguna parte de la nefrona, se llaman carcinomas de células renales en general. Y de estos hay un montón de tipos. ¿Pero cuáles son los 4 principales? El de células claras, que se supone que sale del túbulo contorneado proximal. El cromófobo, que no se la puede ubicar directamente en una parte de la nefrona. Pero se lo voy a decir en orden de frecuencia. El carcinoma de células renales tipo células claras, el carcinoma papilar, que también tiene que ver con los túbulos contorneados, particularmente el distal, el cromófobo y el de los conductos colectores o de Bellini. ¿De acuerdo? Esos son los 4 principales. Hay muchos más, chicos, pero los 4 principales son carcinoma de células claras, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo y carcinoma de los conductos colectores. Esos son los carcinomas de células renales. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien, tienen la triada característica. Muchos de estos tumores se detectan de manera incidental. ¿Por qué? Porque en el recto peritoneal tiene bastante lugar para crecer. Entonces, cuando hacen síntomas son relativamente grandes, o si no, se lo encontró porque le hicieron
desde una placa, una ecografía, lo que fuera, porque se sentía mal, tenía dispepsia, le vieron la vesícula y resulta que el ecografista ve atrás que tiene algo en el riñón, o cuando logra su esplendor clínico, es una tríada. Con su esplendor clínico es una tríada, y tiene que ver con masa palpable, imagínense el tamaño, masa palpable, hematuria, porque se necrosa, es muy heterogéneo y vuelca sangre por vía excretora, ¿sí? Y dolor, ¿de acuerdo? Dolor lumbar. Entonces, esas tres cosas son la tríada del tumor renal. Pero, a ver, para que logre la tríada tiene que ser un tumor relativamente grande, ¿de acuerdo? Características de esto, es el tumor más, el carcinoma de células claras es el tumor más frecuente del riñón. Es un tumor que suele, la imagen macroscópica típica es esta, en uno de los polos. No suele ser una masa central. A ver, ¿podría serlo? Sí, pero es en uno de los polos lo más frecuente. ¿De acuerdo? Otra cosa, tiene esa coloración amarillenta, tiene avidez por los vasos sanguíneos. Se mete en vasos sanguíneos y incluso puede, yo no sé si esto es un vaso o no, pero vamos a suponer que esto sea vena cava, puede crecer y meterse en la vena cava. Incluso seguir creciendo en la vena cava. ¿De acuerdo? Es un tumor que tiene avidez por los vasos sanguíneos. Y mientras, chicos, va alargando celulitas y larga tantas células que algunas son capaces de tener una metástasis por vía hemática. ¿De acuerdo? También lo pueden hacer por vía linfática a los ganglios, por eso el TNM siempre hay que hacerlo, a los ganglios del ilio. Y el TNM tiene que ver con el tamaño del riñón, si se mete o no a la grasa perirenal, si se mete o no a la grasa del seno renal, ¿de acuerdo? Y el tamaño si invade, por ejemplo, ¿se acuerdan que están alrededor de la fascia de Gerota? Todas esas cosas que también me están diciendo que es un tumor que es cada vez más grande. En eso consiste el T. El N tiene que ver con cómo se comportan los ganglios, particularmente los que están alrededor del ilio. Y el M es lo que se busca, sobre todo por imágenes, metástasis, ya sea en pulmón, por ejemplo, que hace un patrón de suelta de globos, puede hacer metástasis en cerebro, metástasis en hígado. Y una cosa, y el carcinoma de células renales tipo células claras es el que se llevan los premios en cuanto a metástasis raras, metástasis a ojo, metástasis a pared de algún órgano gastrointestinal. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, otra cosa. La mayoría de estos tipos tumorales se vinculan, a ver, son de tipo esporádico, pero algunos son por una mutación heredada, ¿de acuerdo? Y el gen afectado es el VHL, que es el von Hippel-Lindau. Von, viene de corta ON, von Hippel-Lindau, así se llama el síndrome, ¿de acuerdo? Y el gen afectado, ¿de acuerdo? Se puede afectar de manera esporádica, que es la mayoría de las veces, en el humano se dan de esa manera, la mayoría es esporádico, o se puede heredar un gen defectuoso y el medio ambiente mutarme el otro y tener los dos hits, porque es necesario que se muten los dos alelos. ¿Por qué? Porque el von Hippel-Lindau es un gen autosómico, es un gen que tiene que estar totalmente los dos alelos mutados para que haya ausencia de la proteína y ahí es como que fuera un gen supresor tumoral, ¿se entiende?
entiende la idea? Sí, sí. Bien, entonces, ¿cómo nacen estas personas? Estas personas nacen con un alelo mutado. Las personas que tienen el síndrome familiar, o sea, las personas que tienen el síndrome de von Hippel-Lindau, tienen todos los alelos, vamos a poner, paterno, con su VHL mutado. Y después el medio ambiente va a mutar el otro. Bien, entonces, como estos chicos nacen con un alelo mutado, es que esta enfermedad es autosómica dominante. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el concepto? Se entendió, profe. Bueno, entonces, puede ser esporádico como familiar. Y cuando es heredo familiar, los tumores pueden ser únicos o múltiples. Es decir, tener dos tumores de células, carcinoma de células renales en un riñón o en los dos riñones, es para suponer que ese paciente tiene el von Hippel-Lindau muy complicado, ¿se entiende? Es decir, que el medio ambiente está mutando a un genoma que ya tiene de base mutado una de las líneas paterno-maternas, ¿se entiende? Una de las líneas germinales. ¿Quedó claro el concepto? Lo mismo se aplica en otros temas, por ejemplo, el carcinoma de colon también tiende a ser único, pero si aparecen múltiples es para pensar que no tengo un síndrome familiar, ¿se entiende? Acá también el mismo concepto. El síndrome heredofamiliar puede afectarse a una edad más temprana, porque este tipo de tumores alrededor de los 50 años, pero con el von Hippel-Lindau pueden tenerlo antes y también tener múltiples lesiones. ¿Quedó claro el concepto? Chicos. Hola. Sí, sí. Bueno. Vamos a otro tema. Bien, esto es un esquema, ¿no es cierto?, de un riñón, pero miren, este es un esquema de un riñón que ha tenido un proceso inflamatorio que lo ha llevado a la cronicidad. Esa cronicidad genera que el infiltrado inflamatorio tenga una particularidad, que el tejido conectivo tenga una particularidad, que ¿cuál es? Como reacción inflamatoria crónica. ¿Qué hace fibrosis? ¿Qué hace fibrosis? Y el problema es que me hace fibrosis un órgano que tiene una histología compleja. Entonces comienza a desarmarse, ¿se entiende? ¿Y cómo lo veo? Y si lo veo de afuera, veo que es irregular la corteza. Y cuando lo corto, veo que también la fibrosis hace que se me dilaten los cálices y tenga esa forma como vemos acá. ¿Se entiende? Fíjense, acá tengo fibrosis en todo el riñón, entonces hace que se distorsione, y fíjense cómo dilata los cálices, pero es por tracción, ¿se entiende? Porque tengo una tracción acá que me dilata el cáliz, ¿de acuerdo? Y fíjense que son además riñones mucho más duros por la fibrosis. Entonces, esta escara que vemos acá, esta cicatriz, fíjense que se ve así, irregular por fuera, y cuando lo corto, tiene una dilatación del árbol pielocaliciar. ¿Se entiende? Así se ve un riñón con una... ¿Cómo se llamará esto? Esta inflamación crónica del riñón. ¿Cómo se llamará? ¿Qué cosa? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se llamará un proceso inflamatorio crónico del riñón? Glomerulosclerosis. ¿Por qué es glomérulo? ¿Cómo? ¿Por qué es glomérulo? Pero, o sea, ¿no es más que nada generalmente la esclerosis en los capilares glomerulares?
Chicos, es una pielonefritis crónica. Ah, ¿De acuerdo? O sea, tanto del parénquima como del árbol excretor, y la regla es la fibrosis, el reemplazo por fibrosis, la distorsión del órgano, incluso fíjense hasta la atrofia del parénquima. Queda atrofiado, queda reducido a apenas un pequeño sector. Se desdibuja corteza y médula, o sea, este filtra cada vez más complicado, ¿no? Miren acá está. Esa superficie regular, y hay corte, está totalmente desdibujada la corteza y la médula, y hay dilatación del árbol pielocalicial. Y cuando vamos a la microscopía, bueno, ¿cómo se traduce? ¿Por qué? Porque lo que le pasa a esta lesión es que además, con el tiempo, aparece un mecanismo de adaptación que, ¿cuál será? Cuando es reemplazado el órgano por infiltrado inflamatorio. ¿Cuál será? El mecanismo de adaptación. ¿Cuál será, chicos? ¿Cuáles son los 4 mecanismos de adaptación que conocen? Es hiperplasia acá, profe. No. No. ¿Qué es lo que le pasa a esta riñón con el tiempo? ¿Se atrofia? Exacto. El parénquima se atrofia. Es lo que le estoy diciendo, que queda reducido apenas a pequeños sectores de parénquima funcionantes hasta que se apagan. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos. Miren, todo esto donde aparecen acá esta celularidad inflamatoria está expandiendo el tejido conectivo, porque ahí es donde se van a depositar los linfocitos, y en sectores se ve todavía los túbulos, pero ya están medio separados unos de los otros. Acá aparecen, estos son glomérulos que todavía están resistiendo el embate, digamos, del proceso inflamatorio, pero estos 3 que vemos acá colapsaron. Son glomérulos colapsados. Estos sí tienen glomerulosclerosis, esto que vemos acá. Entonces, tengo glomerulosclerosis, el infiltrado inflamatorio expandiendo el tejido conectivo, y estos son túbulos que tienen este material acidófilo adentro. ¿A qué órgano le hace acordar? ¿A qué histología normal le hace acordar esto? Es como que fuera parecido a la tiroides. Se llama tiroidización. Chicos, vayan a leerlo. Se llama tiroidización. Y la tiroidización es una característica de la atrofia del riñón en la pielonefritis crónica. ¿De acuerdo? Bien. Si tendremos que arrancar con las preguntas, la pregunta acá es, aunque ya estoy hablando bastante, pero ¿cuál sería la primera pregunta que tenemos que hacernos ante un corte histológico? ¿Cuál es la primera pregunta? Se lleva todo el contenido. ¿Cuál es la primera pregunta, chicos? Si es neoplásica, inflamatoria o de otro tipo. Exacto. ¿Y acá qué les parece que es? Con todo lo que estuvimos hablando. Inflamatoria. Inflamatoria. Exacto. Bien. Si decimos que es inflamatoria, ¿cuál será la segunda pregunta? ¿Cuál era? Si es benigno o maligno. No, eso para una neoplasia. si es agudo o crónico. No, la pregunta, a ver, lo más obvio para poder contestarnos a esta serie de preguntas es: ¿cuáles son los patrones de reacción inflamatoria reconocibles? ¿Cuáles eran?
Bueno, uno se llama mononuclear y granulomatoso. ¿El otro? Son 5. Chicos, pregunta de final, ¿eh? Purulento, necrotizante, Sí, más que purulento se llama supurativo. Ajá, necrotizante, perfecto. citopático, citoproliferativo, Perfecto, citopático, citoproliferativo para las cosas crónico, virales. crónico cicatrizal. Exacto, crónico cicatrizal. Bien, acá, teniendo en cuenta la característica que estamos viendo, esto es tejido conectivo expandiendo, acá también hay más fibrosis. Fíjense que los túbulos están separados del resto de la estructura, es porque el tejido conectivo está expandido, porque hay fibrosis. Y otra cosa, el infiltrado inflamatorio, ¿qué célula es la que le gobierna esta que estoy marcando acá? ¿Qué célula? ¿Son mononucleares o polimorfonucleares? Espérate que estoy marcando acá. Mononucleares. Mononucleares. Bien, ¿cómo se llama el patrón de reacción inflamatoria que tiene fibrosis y que tiene distorsión del órgano y que tiene mononucleares? Y otra cosa, ¿ustedes creen que este paciente se levantó con esto o esto es de larga evolución? De larga evolución. Es decir, es crónico. ¿Cómo se llamará el patrón de reacción inflamatoria? Crónico cicatrizal. Exacto. Entonces, lo que tengo que ver acá es un corte histológico teñido por hematoxilina y eosina, en el que se reconoce un parénquima renal con distorsión de su arquitectura y exhibe signos de atrofia con tiroidización de los túbulos, glomerulosclerosis y fibrosis con infiltrado mononuclear disperso. Lo que estoy describiendo es un patrón crónico cicatrizal, ¿de acuerdo? Entonces el diagnóstico es Pielonefritis crónica. pielonefritis crónica, exacto. Y si los mononucleares que tiene fueran muchos macrófagos, se llama pielonefritis crónica xantogranulomatosa, ¿de acuerdo? Porque recuerden que el patrón granulomatoso son de los macrófagos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaría, profe? El diagnóstico de este es pielonefritis crónica. Sí, pero Bien, cuando pero predominan macrófagos. Si le predominan macrófagos, son macrófagos que están cargados de colesterol. Por eso el prefijo para colesterol es xanto, con X. Xantogranulomatosa. Pielonefritis crónica xantogranulomatosa. ¿Por qué se hace una distinción? Porque el infiltrado inflamatorio es bien distinto y además tiene diagnósticos diferenciales que son más complejos. Porque las pielonefritis crónicas xantogranulomatosa pueden llegar a tener un aspecto tumoral y en realidad no son neoplasias. ¿Se entiende? Entonces entra en juego más que nada el algoritmo diagnóstico, ¿se entiende? ¿Quedó clara la idea? Sí. Bien, ¿y a qué se le pueden echar las culpas? En lo crónico cicatrizal, que es la pregunta. Y acá son noxas repetidas, crónicas, pero de baja virulencia, ¿se entiende? ¿Se entiende la idea? De baja virulencia, por ejemplo, cálculos, obstrucciones, pielonefritis a repetición. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero son ¿Podría noxas. ser también reflujo? Bueno, el reflujo vesicoureteral, perfecto, también va a llevar a la larga una hidronefrosis y también favorece a que le lleguen a ese riñón de manera más frecuente noxas que lo inflaman. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Mm? ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió el concepto? Bueno. Miren acá.
Acá vemos un cáliz, el urotelio, y otro infiltrado inflamatorio mononuclear que hasta folículo linfoide hace. Miren la cantidad de fibrosis. Todo porque es crónico cicatrizal. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, chicos? Bien, una cosa. Y dejo de presentar y volvemos un poco a lo que salió en la conversación en esa tutoría. Los procesos inflamatorios del riñón, los infecciosos, tenemos que tener en cuenta siempre estos criterios. Por ejemplo, de la anatomía patológica es suponer que si algo es supurativo, van a ser noxas. Por ejemplo, ¿qué agentes generan patrones supurativos? Bacilos gram negativos extracelulares y cocos gram positivos. Perfecto. Y los cocos gram negativos el género Neisseria. Exacto, que son como las excepciones, ¿no? ¿Se entiende? ¿Quedó claro el concepto? Bueno, ahora tenemos que ver por dónde pueden llegar al riñón. ¿Cuál es la vía más común de acceso de los agentes infecciosos al riñón? Ascendente. Por vía ascendente. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos que el tracto urinario es colonizado por bacterias que son de origen básicamente de donde salen. Es importante saberlo. Son gastrointestinales, chicos, la Escherichia coli y todo eso. ¿De acuerdo? Son gastrointestinales. ¿En quién será más frecuente? ¿En varones o en mujeres? Mujeres. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene la uretra más corta. ¿Se entiende? Entonces, hay un acceso más fácil del agente infeccioso al ascenso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con algunas generalidades importantes. Las vías urinarias desde el punto de vista clínico, lo van a abordar mejor con un clínico que conmigo, pero como para tener generalidades, es las vías urinarias, infección de vía urinaria baja hasta la vejiga, e infección de vías urinarias altas, de uretra, pelvis y riñones. ¿De acuerdo? Bien. Es importante, ¿por qué? Porque ¿cuáles serán los síntomas de una infección urinaria baja? Tisuria, polaquiuria, urgencia miccional. Exacto. Todo lo que... Hematuria. Exacto. A ver, no tanto la hematuria, o sea, a ver, que podría hacerlo sin infecciones totalmente severas, pero la regla, digamos que son más que nada los síntomas que tienen que ver con la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la urgencia miccional, por ejemplo, ¿eh? Esa sensación de ir al baño y quedarse con las ganas, ¿de acuerdo? Orina pero se queda con las ganas. Ese ardor al orinar al orinar, sobre todo en el momento en que la vejiga, digamos, colapsa más. Entonces se arruga la mucosa y comienza a doler, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo... Y una cosa, ¿y va a tener fiebre o no? Generalmente no. Exacto. Importante eso. Generalmente no va a tener fiebre. Es importante saberla. ¿Por qué? Porque si hace fiebre, es una característica de cuál infección inflamatoria, infección urinaria. De la Pielonefritis. De la infección urinaria alta. ¿Se entiende? Y la alta es más jodida. Entonces, si el paciente tiene síntomas miccionales, pero además hace fiebre, ojo que no esté subiendo, ¿se entiende? Y que ahora ya no sea una infección urinaria alta. Y ahí es más complejo, porque es más peligroso, digamos, ¿de acuerdo? Es más peligroso las complicaciones. No solamente el daño tisular renal, sino
además el riesgo de sepsis, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces va a tener fiebre, dolor. Profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del problema, la paciente tenía todos los síntomas de una ITU baja y tenía fiebre de 38. ¿Ahí se descarta y se empieza a pensar más en ITU alta o la fiebre sola como síntoma? Porque, no sé, tenía 75 años la paciente. Está bien. ¿Cuántos años tiene? No le voy a preguntar. ¿Cuántos años tiene? 75. 75. Creo. Bueno, una cosa, la fiebre te obliga a por lo menos pensarlo. ¿Se entiende? A pensarlo. Sí, pero además debería A venir tener que acompañada descartarla. de la clínica. ¿Cómo? ¿O no? Que además ¿Cómo? debería, o sea, te debería evaluar si no tiene presente los otros síntomas de las Claro. ITUs altas, Bien, que por son ejemplo. el lumbar, o en el caso, el dolor lumbar, o en el Náusea, caso dolor de esta lumbar. anciana, Ujú. ¿Qué otro más? ¿Qué otro signo? Dolor lumbar. Puño, percusión. Puño percusión, ¿de acuerdo? Puño percusión, el paciente le duele. Le duele, pero le duele al signo, no es que viene y te dice que tengo dolor atrás de la espalda, ¿se entiende? Un dolor buscado, ¿de acuerdo? Por eso le pregunté más que síntoma, le pregunté signo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien, ¿hay alguna otra vía por la que pueden llegar agentes? Hemática. Puede ser por vía hematógena Exacto. y también por vía linfática, pero es muy raro. Claro, pero la regla sería hematógena o ascendente, pero sí, digamos, incluso hasta lo directo, ¿de acuerdo? Si se tiene otra patología que directamente le puede llegar al riñón. Pero las dos más importantes son por vía ascendente y la vía hemática, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un contexto de sepsis, ¿de acuerdo? ¿Entiende? Que le llegue el riñón y comience todo se desencadena una reacción inflamatoria. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, miren el video, chicos. Pero una cosa, pero más importante que el video, lean, ¿no? Pero bueno, son una generación que nació con la computadora, así que también miren los videos, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Quedó Sí, claro? profe. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Si no, puede haber un montón de dudas, pero ¿hay alguna duda que podamos saldar ahora? Si no, estaremos a través del campus, nos puede pasar algunas dudas y demás, como para ir a contestando. Ténganos paciencia para contestarla, pero la vamos a contestar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, nos vemos. Gracias.